Entre nos, charlas, neurociencias, foros, debates, curiosidad, comunidad. Bueno, pues ya comenzamos, Gabriel. Bueno, primero, qué gusto tenerte por acá, qué gusto tenerte en este espacio. Este, pues bueno, para hablar un tema muy interesante y también muy importante en México, particularmente, bueno, en todo el mundo, pero en México este tema, pues, tiene una relevancia bastante significativa, dado que, pues, somos un país que produce un montón de plantas medicinales. Platicábamos antes de iniciar la sesión que se calcula que entre 3,000 y 5,000, México produce entre 3,000 y 5,000 plantas medicinales, ¿no? Y bueno, de las cuales se conoce poco, a pesar de que es un gran número de plantas con un posible potencial terapéutico. Parece ser que se conoce poco todavía sobre cuáles son los mecanismos exactos a través de los cuales estas plantas hacen efecto. Entonces, bueno, quiero darte la bienvenida, Gabriel. Un gusto tenerte por aquí. Muchas gracias, doctor. Un gusto también participar en este espacio justamente para hablar de estos temas interesantes. Y bueno, un saludo a todas las personas también que siguen esta transmisión. Claro, un saludo también a toda la gente que nos sigue y que se va uniendo a la transmisión. Bienvenidos, bienvenidas. Y bueno, les voy a presentar al doctor Gabriel Arturo Soto Ojeda. Él es químico farmacéutico biólogo por la Universidad Veracruzana. Cuenta con la maestría en neuroetología por la Universidad Veracruzana también. Y cursó la maestría en estudio biológico de la conducta con nosotros en esta institución, en CEMPECH. También cuenta con estudios de doctorado en neuroetología y es doctor en ingeniería por la Universidad Martí. Ha ejercido una destacada labor como profesor de tiempo completo en la Facultad de Química Farmacéutica Biológica de la Universidad Veracruzana. En el ámbito administrativo ha desempeñado cargos como titular de la Oficina de Transparencia de Tecnología y jefe de Departamento de Desarrollo Emprendedor e Innovación, siendo actualmente coordinador de aprendizaje basado en problemas. El doctor Soto Ojeda es miembro activo del Cuerpo Académico de Medicina Etnofitoterapéutica y Regenerativa de la Universidad Veracruzana, en donde enfoca su investigación en el estudio de plantas medicinales con potencial terapéutico para el tratamiento de la diabetes y la ansiedad. Ha formado recursos humanos a nivel licenciatura y posgrado, cuenta con artículos científicos, capítulos de libro. Además, ha sido ponente y jurado en eventos nacionales e internacionales, y dentro de sus reconocimientos se encuentra el perfil PRODEP nivel 6 de productividad académica. Forma parte del Padrón Veracruzano de Investigadores y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Entonces, bueno, ya, ya te presenté, Gabriel. Un gusto nuevamente tenerte en este espacio. Muchísimas gracias, doctor. Un gusto estar aquí y compartir, hablar de este tema tan interesante, importante, justamente porque el uso de plantas medicinales también forma parte de nuestra cultura como mexicanos. Claro, claro, hacemos uso, ¿no? Muchísimo de plantas medicinales en nuestro día a día, ¿no? Como mexicanos. Y bueno, para entrar en el tema, ¿cómo ves tú como investigador en este tema? Has dedicado tu carrera académica a la investigación en plantas medicinales. ¿Cómo ves tú el panorama general en México de la investigación en torno a las plantas medicinales? ¿Cómo estamos, digamos, ubicados? ¿Cómo estamos en este terreno? Sí, yo veo que es un panorama interesante que ofrece muchos retos, porque México es un país megadiverso con muchos recursos naturales, con muchas plantas que empíricamente o tradicionalmente se han empleado por sus propiedades
curativas y bueno, ofrecen una oportunidad pues para hacer diferentes tipos de investigaciones. Por nuestra cultura, la herbolaria mexicana pues es como muchas veces nuestro primer acercamiento al tratamiento de algún padecimiento. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos recurrido a tomar algún té o al uso de alguna planta de alguna manera, porque nos lo han recomendado quizás nuestros abuelitos, nuestros papás. Y bueno, por ahí hay un acercamiento y también hay una aceptación a veces más de las plantas medicinales que de los medicamentos. Y considerando que el 70% de los medicamentos aproximadamente tuvieron su origen en los productos naturales derivados de las plantas medicinales, pues creo que es un panorama interesante, que ofrece muchos retos, porque si bien popular y tradicionalmente se ocupan muchas plantas con fines medicinales, son pocas de las que hay estudios científicos y aún son menos sobre las que ya hay información que puede validar esos usos terapéuticos o tradicionales. Y bueno, por ahí eh, da la oportunidad para que diferentes investigadores con diferentes perfiles, bueno, desde sus profesiones puedan abordar a poder esclarecer o aportar datos científicos que permitan validar los usos. Entonces, pues en México es una tierra o es un campo necesario en donde es importante hacer las validaciones de los estudios de plantas medicinales y bueno, a su vez ofrece un reto porque también nos llega mucha información también de herbolaria de otros países, por ejemplo la China, y bueno, la herbolaria china no le pide nada a la herbolaria mexicana y además forma parte como de nuestra cultura, de nuestras raíces, porque incluso existe un códice donde se describe el uso de plantas medicinales y bueno, ha caído también de alguna manera en que ya no se usa tanto el Códice de la Cruz Badiano y bueno, estudios sobre plantas medicinales, problemas emergentes y reemergentes donde nos brinda la posibilidad de poder atender con el uso de ellas, pues abren las perspectivas para poder investigar. Ok, Gabriel, siguiendo con esta línea respecto a el uso de plantas medicinales y el proceso de validación científica de la efectividad de estas plantas, te preguntaría, ¿todo lo que es natural es seguro? ¿Todas las plantas naturales tienen un perfil lo suficientemente seguro como para poder, no sé, recomendarlas, decir que son la panacea? ¿Cómo estás? ¿Cómo ves ese tema? Yo creo que es un tema muy importante y que bueno, pues aquí platicarlo y que quienes siguen esa transmisión lo sepan, porque bueno, existe una idea que cada vez es menos, pero sin embargo está, donde de repente se recomiendan el uso de las plantas bajo la idea de que son productos naturales, de que son, y al ser naturales, pues no tienen efectos adversos en la salud de las personas y de repente se recomiendan y se hace un uso que puede ser irracional y bueno, esto puede traducirse en no tener efectos benéficos a la salud, sino también tener por ahí o provocar algunos problemas o padecimientos. Yo he visto que puede ser en dos dimensiones. En la primera, que las plantas no pueden ser para todo, va a depender también del padecimiento, de la gravedad, de la situación de salud que se quiera atender. En algunos casos son coadyuvantes para algunos tratamientos, algunas enfermedades, pero también alrededor de todo esto que es el uso de plantas medicinales es necesario prestar particular atención porque sabemos en farmacología que el remedio o el veneno depende muchas veces de la cantidad y muchas veces también las personas de repente dicen tómatelo como agua de tiempo, tómatelo como un té todos los días, por ejemplo, y te va a servir para el dolor del estómago. Pero bueno, el dolor de estómago, por así decirlo, puede ser ocasionado por diferentes factores. Entonces, no quiere decir que el hecho de que a una persona le haya funcionado porque el factor era uno, quiere decir que a la otra persona también le va a funcionar. Y en algunos casos, pues pueden generar alteraciones que puedan poner o generar un grado de deteriorar la salud mayor que el beneficio que le puedan aportar. Además, también hay plantas que se llaman igual y que no precisamente tienen los mismos efectos. Por ejemplo, en el caso de la diabetes, pues hay muchas plantas que les llaman insulina, pero estas son diferentes especies de planta y la gente refiere que sirven para controlar la glucosa en las personas diabéticas y de repente dicen, vas a agarrar dos hojas, las vas a poner en un vaso de agua y te las vas a tomar. Pero resulta que de esta o plantas que se conocen como insulina hay diferentes y algunas pueden ser incluso hasta tóxicas. Entonces es importante saber
que sí existe un conocimiento empírico, que sí hay plantas que tienen efectos biológicos que pueden ser benéficos, pero que sin duda alrededor de todo esto debe de estar acompañado por una validación y un conocimiento que ayude también a las personas a de alguna manera tener conciencia que si bien pueden ayudarnos, no son inocuas, sí pueden presentar por ahí algunos efectos adversos, porque también, bueno, pueden tener, no sé, contraindicaciones con medicamentos, por ejemplo, o pueden potencializar alguna reacción producto de la combinación a lo mejor con otras plantas, con otros medicamentos, y bueno, por eso también el hecho de que se hagan estudios que vayan en diferentes dimensiones, en la validación de las propiedades biológicas, que al mismo tiempo sea una fuente para desmitificar algunos efectos que se les atribuyen y que no lo son, pero que también brinden ese conocimiento científico que junto con el conocimiento popular fortalezcan más nuestra herbolaria. Y también porque, bueno, como lo comentaba, muchos de los medicamentos tuvieron su origen en las plantas medicinales y siguen siendo una fuente de importantes moléculas o metabolitos que pueden servir para escalarlos y para poder desarrollar nuevos tratamientos. Claro, tienen un gran potencial, digamos, pero bueno, no siempre lo natural es inocuo, ¿no? No siempre lo natural puede que no tenga ningún efecto, ¿no? Entonces creo que me parece muy importante ese énfasis que pones en esta parte del uso de plantas medicinales, como que hay la idea tradicional o la idea en la calle, digamos, de que el consumo de estas plantas, pues bueno, no pasa nada, no ocurre nada si las tomas. Y puede que a veces sí, lo cual tampoco quita que muchas de estas plantas contengan moléculas o compuestos que tengan una propiedad terapéutica, ¿no? Así es, y sobre todo también algo interesante, importante que se ve, ¿no? Cuando la gente recurre al consumo de estas plantas, hay gente que tiene en sus casas, en sus jardines algunas, por ejemplo, la manzanilla, la hierbabuena, que alrededor de ellas hay mucha información que sirven para Mm. el estómago, por ejemplo, para lavar heridas, pero de repente hay algunas otras plantas que uno puede ir a donde las ven en los mercados principalmente, y a veces la gente que está ahí no es precisamente gente que tenga el conocimiento también de el consumo y el uso de estas plantas, y de repente llegan y dicen, tiene tal planta, me recomendaron o cómo se toma y de repente también recomiendan. Y a veces no es la planta, porque hay plantas que se llaman igual, pero no precisamente son la misma y no precisamente también sirven para lo mismo. Entonces, por ahí sí es importante tener cuidado en el uso justamente de las plantas medicinales, en quién las recomienda y para qué también se van a usar. Perfecto, Gabriel. Bueno, ahora, ¿cuál es el panorama del estudio de estas plantas y su efecto sobre el sistema nervioso? Es decir, eh, ¿qué se va descubriendo sobre plantas medicinales, particularmente mexicanas, digamos, o bueno, en general, que tengan un potencial uso o un efecto, digamos, sobre el sistema nervioso? Sí, bueno, eso se me hace bien interesante. De hecho, cuando terminó la carrera de químico, allá hace algunos años, y bueno, yo quería orientarme en la carrera a la parte puramente química, o sea, extraer compuestos, caracterizarlos y bueno, a ver si funcionaban para algo, ¿no? Pero de repente, yo tengo familia aquí en Veracruz, aquí estamos en Veracruz, en un lugar que se llama Martínez de la Torre, y por tradición familiar, o como es campo, bueno, conocen muchas plantas y entre esas había una que me llamaba particularmente la atención y que fue el motivo de estudios, ¿no? Que esta planta que se conoce como huichín la ocupaban, ellos decían que para los nervios, cuando se sentían estresados o un poco ansiosos, recurrían al té de esta planta, en realidad hacían una infusión con las hojas y me empezó a llamar la atención porque de repente también cuando estaba en la universidad, pues me estresaba yo mucho, me ponía yo como muy ansioso y bueno, empecé a estudiar en el tema y bueno, me daba cuenta que algunos de los padecimientos que afectan a muchas personas, pues la ansiedad, la depresión, por ejemplo. Y cuando buscaba información de los tratamientos, que fue tema del desarrollo de mi tesis de maestría, pues encontraba que existen tratamientos para hacer frente a lo que es la ansiedad y la depresión. Sin embargo, habían por ahí algunos inconvenientes que, bueno, a una dosis terapéuticas tenían efectos secundarios, el consumo o
el tratamiento pues era por periodos muy largos y en ocasiones pues también esto se le sumaba el que pues podrían ser muy caros y no todas las personas pues tenían como la posibilidad de acceder a estos tratamientos. En la búsqueda de nuevos tratamientos pues me fui encontrando con plantas medicinales, algunas que empíricamente o tradicionalmente la gente decía eso, es que cuando estamos muy nerviosos o cuando la gente está muy nerviosa, porque así le llamaban, y entendía que era la ansiedad, nos tomábamos un té de esto y bueno, nos ayudaba para bajar los nervios. Y bueno, ahí encontré información interesante sobre plantas, donde ya hay muchos estudios, incluso ya hay hasta productos derivados de estas plantas, como es el caso de la valeriana officinalis, como es el caso de la manzanilla, como es el caso de la pasiflora, que de repente no solamente la gente ubica mucho su uso para el tratamiento de la ansiedad, por ejemplo, para coadyuvar al tratamiento, sino que también ya venden productos derivados de estas plantas y que son interesantes. Y bueno, de ahí me encontré con una investigación de una planta muy famosa, el ginseng, seguramente lo escucharán, hay muchos productos del ginseng y dicen ayuda a agilizar la actividad cerebral y para la pérdida de la memoria. Y bueno, me llamó mucho como la atención y fue encontrando que sí, efectivamente habían muchos productos de plantas, derivados de plantas medicinales, pero me daba yo cuenta que en la herbolaria mexicana también habían otras plantas que no eran tan conocidas, que no estaban tan estudiadas y que tenían estos efectos. Y que revisando y buscando, pues veíamos que habían principalmente estudios relacionados con plantas para la ansiedad, plantas para la depresión, como por ejemplo la hierba del San Juan, el Hipericum perforatum, que también hay muchos estudios alrededor de ella, la manzanilla, por ejemplo, y bueno, habían otras. Bueno, de estas plantas, además de que ya se conoce cuáles son sus efectos, ya hay productos, ya hay más campo científico alrededor de ellas, aportaciones. Hay otras que están empezando. Por ejemplo, en el caso de la planta que nosotros estudiamos, la Verbena persicifolia, mejor conocida como Wishin, pues es de la familia de las compuestas, es pariente de la manzanilla. Y bueno, la gente tradicionalmente reportaba que la usaba para estos fines. Cuando nosotros decidimos estudiarla, pues nos dimos cuenta que efectivamente el extracto de esta planta reducía conductas sugerentes de ansiedad. Y bueno, así como esta planta, algunas otras. Alguna vez escuchaba a una doctora de Cuernavaca que hablaba de una planta de la Galfimia glauca también, y que por ahí nos platicaba una historia de que se las dieron a los alumnos de la Universidad de Chapingo y todos se quedaron bien dormidos porque, bueno, era una planta también sedante. Y bueno, desde ahí el rescatar, porque, bueno, existen diferentes plantas, algunas no tan conocidas por nosotros en estos campos, donde ya los llevamos hacia el laboratorio para poderlo validar, pero en el conocimiento empírico y tradicional, pues hay muchas, ¿no? Desde la Verbena persicifolia, el huichín, pero bueno, la Galfimia glauca, y algunas otras, ¿no? También, no solamente plantas como la que nosotros vemos, sino también algunos árboles a los que les han atribuido también, que en otras partes, como la corteza, por ejemplo, las raíces, también podrían tener estos efectos medicinales e interesantes, considerando que estos trastornos emocionales, la ansiedad, la depresión, pues cada vez son más frecuentes. Ahora, derivado de la pandemia, pues como que se potencializó de alguna manera pues el padecimiento, ¿no? De crisis de ansiedad. Y bueno, ahí la importancia de investigar alrededor de ellos, pero también existen para otros. Por ahí veía yo también algunos, o leía algunos estudios alrededor del Alzheimer, el Parkinson, también de plantas que ocupaban para tratar de determinar si funcionaban para el dolor neuropático, que sabemos que también es una complicación en el sistema nervioso y que, bueno, a veces se presenta, en una de las condiciones que se presenta, pues es en la diabetes. En algún momento, la diabetes y en su evolución propia de la enfermedad, pues se puede llegar a padecer este dolor. Y bueno, también hay quienes han recurrido al uso de plantas para atender estos padecimientos. Entonces, sin duda, en el conocimiento y en el platicar con las personas y cómo recurren a atender sus padecimientos, encontramos mucha información y sobre todo la oportunidad de validar e investigar. Y creo que es como lo que brinda esa parte social de lo que hacemos, de la investigación, de nuestra profesión, de lo que aprendemos también al formarnos en los posgrados. Ya, sí. Y dentro de las plantas que conoces, ¿cuáles crees que ofrezcan como una, digamos, en un mediano plazo, un
posible efecto terapéutico para algunos trastornos, ya sea psiquiátricos o neurológicos. Como, en tu opinión, ¿cuáles serían como las plantas que van, digamos, eh, posicionándose como posibles tratamientos en un mediano plazo o en un largo plazo, como coadyuvantes para el tratamiento de enfermedades neurológicas o psiquiátricas? Y, por mencionar algunas, pues ya existe mucha información alrededor de la valeriana, por ejemplo. Ya, Ya incluso hay estudios sobre algunos de sus compuestos o constituyentes, sus metabolitos secundarios, y se entiende, también en algunas se han hecho investigaciones para poder determinar a través de qué mecanismos son por los que subyacen sus efectos. Y bueno, de las más estudiadas, la valeriana, la pasiflora, son plantas que, bueno, se sabe que los compuestos que tienen, algunos de ellos que son de naturaleza fenólica, que son un grupo particular de compuestos, de metabolitos, son los que tienen sus o ejercen efectos a nivel del cerebro en ciertas estructuras y bueno, que permiten justamente el que puedan tener o reducir variables sugerentes, por ejemplo, de ansiedad. Una planta que me llama mucho la atención es el Hipericum perforatum, la hierba del San Juan, mm, que bueno, la ocupan para depresión, también para ansiedad, y bueno, de esta incluso, además de que ya hay productos, se sabe que los metabolitos responsables son dos particularmente, la hipericina y la hiperforina, y bueno, ya a partir de esto se han logrado aislar, también se han logrado sintetizar y también explicar bajo qué circuitos o cómo a nivel del cerebro, bueno, ejercen sus efectos. Y bueno, también ha permitido darse cuenta que también cuáles podrían ser sus efectos secundarios, porque también pueden presentar estos efectos secundarios. En el caso de la hierba de San Juan, pues si la gente se la tomaba o le caía en las manos, salía al sol, pues referían que se les podría manchar la piel y bueno, es importante que en algunas plantas ya se sabe específicamente cuál es la molécula, las moléculas responsables de estos efectos, porque además el estudio de plantas medicinales ofrecen un reto y una aventura, como todo lo que se hace en la investigación, pero acá es primero determinar si la planta tiene el efecto, en qué parte de la planta está ese efecto, porque no es lo mismo la raíz, el tallo, las hojas, pero sí, luego los extractos que se validan para ver si hay efecto, pues están llenos de muchas moléculas. Y claro. luego es hacer estudios que permitan ir separando los compuestos para poder encontrar el compuesto activo. Y por ejemplo, en el caso de la planta que nosotros estudiamos, nos damos cuenta que cuando administramos como ese extracto que lleva muchas moléculas, muchos compuestos, tiene el efecto. Pero cuando nosotros fraccionamos o vamos separando, el efecto se va perdiendo, lo cual también nos explica que el efecto no se debe a una sustancia, sino que puede ser más de una. Y eso también es lo que sucede mucho en la investigación con plantas medicinales, que de repente el efecto es una combinación del resultado de la suma de efectos de ciertos metabolitos, pero también eso ayuda para que se puedan realizar también algunos productos o derivados ya de plantas que permitan pues establecer nuevas alternativas para el tratamiento de estas enfermedades y desde ahí abren una posibilidad de muchos retos porque bueno, habrá que ver la regulación. Uno de los inconvenientes justamente y el por qué creo que hay pocos productos derivados de plantas como tal o fitomedicamentos, y es que los extractos deben de ser estandarizados. Y para esto, bueno, afectan muchas cuestiones relacionadas con la planta, como el lugar donde crece, los factores de estrés que pueda tener la planta para desarrollar esa cantidad y concentración de metabolitos secundarios. Entonces, son muchos aspectos que pueden influir. Sin embargo, bueno, ya hay algunas que ya se han controlado esos factores, como las que mencioné, el hipericum, que es la hierba de San Juan, incluso también hay otra que es el cava cava, que lo ocupan mucho para la ansiedad y también ya hay productos y bueno, ya también se conoce un poco de los mecanismos bajo los cuales ejerce sus efectos. También ya se sabe que puede tener ahí contraindicaciones con otros medicamentos, pero bueno, estos abren el paso y de alguna manera van trazando el camino por el que las demás investigaciones tienen que pasar para llegar a un producto que científicamente esté validado en sus efectos medicinales, pero también en sus posibles efectos adversos. Y bueno, detrás de esto, empujando las regulaciones aquí en México, falta mucho por hacer en cuanto a la regulación para el uso de plantas, para la venta de este tipo de productos, porque también es importante decir que de repente en la calle nos encontramos y venden de todo
y no sabemos si verdaderamente contiene lo que nos están diciendo. De repente voy caminando y veo que dicen, aquí está esta pomada o estas cápsulas de esta planta que sirven para todo. Y hay gente que por la necesidad que tiene, pues llega a creer y llega a comprar esos productos y bueno, pues a lo mejor lejos de tener un beneficio, puedan tener una afectación más grave. Pero de ahí lo importante que comentaba y de la pregunta que me hace, hay algunas plantas que ya se sabe de cómo actúan, hay más estudios sólidos, pero a su vez hay muchas más en las que tenemos que seguir trabajando para poder ofrecer verdaderamente a las personas alternativas pues más confiables y seguras que lo que se pueden encontrar en la calle, o que incluso el tomar directamente la planta y prepararla de alguna manera habitual como la gente lo hace, ¿no? Que generalmente son decocciones o infusiones o algunas veces pues como tinturas. Ya, nos preguntan en los comentarios, nos pone Eduardo Fuentes algo sobre la psilocibina, ya que atrae la atención para el dolor y los cuadros depresivos. ¿Qué nos puedes comentar, Gabriel, sobre la psilocibina? Que está muy de moda también, ¿no? El uso de psicodélicos, que bueno, lo tratamos ya en una entrevista de este tipo, anteriormente. Pero bueno, ¿cuál es tu opinión sobre la Sobre, psilocibina? creo que sí. Bueno, creo que todo, en este caso, en el consumo, en el uso de esta sustancia química, yo creo que sí es como irse como con mucho cuidado porque, bueno, esa tiene efectos a nivel del sistema nervioso central y como todas las sustancias o las drogas que tienen efectos a nivel del sistema nervioso, pues pueden generar adicción, pero también pueden tener otro tipo como de complicaciones. Entonces, y momentáneamente pueden ayudarnos a, de alguna manera, sentirnos mejor en algún padecimiento, pero no sabemos por su consumo, por el tiempo y por la periodicidad con la que se haga, cuáles podrían ser sus efectos secundarios. Lo que yo opino es que se debe tener mucho cuidado, que también se tiene que regular mucho porque todo lo que son psicoactivos, los mismos medicamentos que tienen estos efectos, pues son medicamentos controlados. Y si son Sí. controlados, pues es porque, aparte de ser necesarios para algunos padecimientos, pues el uso indiscriminado y racional, pues puede provocar muchas alteraciones a la salud. Entonces, yo lo que opino es que debe de haber regulaciones más fuertes para plantas, hongos o en realidad productos naturales que tengan estos efectos psicoactivos porque, bueno, lo que pueden ocasionar es que pueden generar, pues ahí el que pueda haber alguna adicción o dependencia a este tipo de productos y que nos alejemos del objetivo que tendría que ser como el estudio de plantas y el encontrar nuevos moléculas que puedan servir como potenciales tratamientos para enfermedades, porque el uso indiscriminado o las restricciones que no sean las adecuadas pues pueden hacer que en lugar de que ayuden o que se conviertan en alternativas, se vuelvan parte de un problema. ¿Qué creo de ese tipo de productos? Que hay que estar bien informados, que no sirven para todo, que sí puedan ayudar para el tratamiento de algunos padecimientos, pero que siempre tiene que ser de la mano justamente y el monitoreo de alguien que sea profesional. Y que dista todavía la regulación alrededor de ellos para que se pueda tener como un control más estricto acerca pues, del uso de estos compuestos. Claro, y mencionábamos también hace ratito, antes de iniciar la transmisión, el tema de los suplementos. Casi uno va a una farmacia y encuentra suplementos bajo el eslogan de suplemento natural, que te ofrecen cura para todo, ¿no? Que mejoran la memoria, mejoran la atención, mejoran la concentración, ayudan a prevenir el deterioro cognitivo. Eh, es verdad, ¿no? Que muchas de estas plantas tienen un efecto antioxidante potente, ¿no? Que podría ser un posible mecanismo a través del cual podrían amortiguar, pues no sé, el impacto de una enfermedad neurodegenerativa. Pero, ¿cuál es tu opinión al respecto en el tema de los suplementos alimenticios, en donde se utiliza lo natural como una manera de venta? Espero que no nos censuren. Sí, de hecho creo que existen suplementos que sí podrían ser buenos y ser, aquí lo importante es que un suplemento no es un medicamento y por lo Sí, tanto puede coadyuvar. Eh,
pero a veces la gente, por falta de información y bueno, también esos espacios que nos sirven para eso, pues decirles que pudiera ser un suplemento, un complemento, pero no es un medicamento. Y también es interesante que las plantas tienen compuestos que por su naturaleza y algunas de las actividades que esos pueden tener, es que justamente sean antioxidantes. Y creo que se empezó a popularizar también esto, porque uno encontraba en todo ese ahí antioxidante. Y a Sí, veces no entendíamos o creíamos que los antioxidantes nos servían como para todo. De ahí la importancia de saber que, bueno, podría ser una forma o un mecanismo por el cual pudieran servir para muchas cuestiones, para muchas enfermedades, para la inflamación, por ejemplo. sí, Eh, Leía yo que en el caso de las personas diabéticas, bueno, empiezan a sufrir un proceso de inflamación y que justamente el consumo de antioxidantes pues ayudaban para de alguna manera controlar estos procesos de inflamación. Por lo tanto, suplementos que cumplan con todas las regulaciones, que haya detrás alguna investigación que los respalde, pudieran servir a coadyuvar justamente para inflamación, ¿no? Al nivel del sistema nervioso central o cualquier otro tipo de padecimiento donde la actividad antioxidante estuviera involucrada o ayudara. Yo creo que aquí lo interesante y lo importante también es que si nosotros vemos que venden algo en la calle, en un establecimiento que no es algo oficial, pues por muy interesante que se pueda escuchar, pues puede ser una información no verdadera y pues no sabemos qué es lo que nos estemos tomando. Sin embargo, sí existen productos que contienen algunos antioxidantes que sí los podemos comprar en establecimientos, pues que sean serios, que sí nos puedan ayudar, pero también decirles que todo esto tiene que ir de la mano del tratamiento que pueda dar un médico, que no puede ser nada más tomados así porque sí. Y lo otro es que justamente cuando hay enfermedades o algunos padecimientos donde nos puedan servir los agentes antioxidantes, lo que recomiendan muchas veces es tomarlos en la dieta. De ahí que, por ejemplo, en el caso de los nopales, vamos a llamarlo así, o las tunas, o algo así como muy mexicano, que es lo que se me viene ahora, eh, pues al consumir estas plantas o estos vegetales dentro de nuestra dieta, estamos aportando también esos antioxidantes. Entonces yo lo que vería yo acá es que en el tema de los suplementos es bien importante pues tener como mucho cuidado porque y a veces personas que tienen ciertas complicaciones de salud y que de repente se encuentran un poco desesperados por atender o por mejorar su calidad de vida, pues de repente es más fácil que en su estado vulnerable en ese momento, pues recurran al consumo de este tipo de sustancias. Entonces, eh, pues creo que ahí sí tenemos que estar nosotros, quienes nos dedicamos al estudio de plantas, continuamente difundiendo o comentando que no por decir que son naturales son inocuos, que sí pueden tener efectos, que hay mucho suplemento que le conocen como milagro, que incluso antes lo veíamos en comerciales, pero ahora por que ha cambiado la normativa y la ley alrededor de eso, pues ya no se puede presentar pues información que no sea verdadera en este campo de los medicamentos, suplementos, pero entonces nos resta a nosotros, a la gente que nosotros veamos, pues también transmitirles esta información, decirles ya. que no porque sea de plantas les va a ayudar para su padecimiento, ¿no? Y bueno, de otra manera también es rescatar el uso tradicional de las plantas, ¿no? Porque a lo mejor lo que sí puede hacer es lo que ya empíricamente a través de los años se ha validado, aunque también hace falta el componente científico, que de repente decían, no te consumas unas tabletas o unas cápsulas de manzanilla, mejor ve y tómate un té. A lo mejor ahí sí puedes tener más control de lo que te estás tomando porque lo estás viendo, porque lo estás preparando. Y bueno, también decirles que no para todo, pues este tipo de preparados nos van a servir, ¿no? Por eso la importancia de entenderlos que muchas veces es como tal un remedio o un coadyuvante para algún tipo de padecimiento y que no precisamente curan enfermedades, las plantas como tal. Sin embargo, estudios en moléculas, metabolitos activos derivados de las plantas, pues sí sabemos que pueden curar enfermedades. Ahí está el caso de la aspirina, ¿no? Que, bueno, fue aislada de una planta y de otros compuestos que, bueno, ahora son principios activos de medicamentos que sí pueden ayudar a curar enfermedades, pero que ya hablamos de que se conoce la molécula, de que se controla la dosis y de que hay estudios que respaldan pues su efectividad. Nos preguntan en los comentarios, nos ponen, ¿existen plantas u otros vegetales favorables
científicamente para la memoria, plantas que puedan representar una esperanza o apoyo contra el Alzheimer y el deterioro cognitivo, no solo en los adultos mayores. ¿Cuáles son y cómo deben de consumirse? Nos pregunta José. Sí, bueno, ¿Cuál aquí es tu opinión al es una respecto? pregunta bien interesante, Sí. sobre todo pues por la naturaleza de este tipo de padecimientos. Y bueno, lo que yo he revisado y he visto que existen algunas plantas, por ejemplo, como el ginseng, de donde se han extraído algunos compuestos que justamente ayudan para mejorar lo que es la memoria y para estos padecimientos que mencionan. Y lo que he leído también es que en la actualidad están encaminados a potencializar el efecto de estos compuestos extraídos de plantas, como los del ginseng, que son los que en este momento se me vienen a la mente, y que ocupan la nanotecnología para acoplarlos a otras sustancias que les van a ayudar a que con menores cantidades de estos compuestos puedan hacer su efecto y que al mismo tiempo al acoplarlo a nanosistemas puedan llegar más fácilmente a esos lugares donde tienen que hacer efecto y de esta manera puedan pues, ser una esperanza en el desarrollo de tratamientos para este tipo de padecimientos. Yo creo que por ahí particularmente hay mucho que hacer. Mm, Después del COVID, bueno, este tipo de padecimientos como que se acentuaron un poco más y hay cierto interés a nivel científico por desarrollar o combinar eh, metabolitos secundarios con algunos nanopartículas de algunos compuestos para que se puedan generar pues, justamente estas nuevas alternativas al tratamiento de estas enfermedades. Como tal decir, recomendar alguna planta, alguna dosis y consumirla, sería algo aventurado porque, bueno, la investigación apenas está siguiendo su curso, eh, pero justamente el hecho de que sea una necesidad de algo latente es lo que de alguna manera nos obliga pues a hacer las vinculaciones para poder caminar más rápido en estos campos de la investigación, saber que esta información de lo que hay y lo que se va avanzando está también disponible, pero también por eso la importancia de este tipo de espacios de divulgación y que la gente conozca, porque hay gente que lo ocupa para hacer un mal uso de esta información, para a lo mejor decir, nuevamente lo de suplementos. Aquí está este suplemento que es de nanopartículas de esta planta y te va a servir para curar el Alzheimer. Pues hasta ahorita no existe como tal esto, sin embargo, hay investigaciones que lo que buscan es generar esas bases sólidas para que a futuro pueda haber. No podría yo recomendar alguna planta porque sería como aventurado. Lo que sí les puedo decir es que en los hábitos, en el consumo de una dieta saludable, pues puede ayudar pues para mejorar la calidad de vida y poder eh, pues retardar algunas cuestiones que tienen que ver con la pérdida de la memoria y ligadas a otros padecimientos. Incluso los hábitos también tienen mucho que ver con el que una condición no empeore más rápido o vaya más lento. Pero lo que sí les puedo decir es que justamente estamos trabajando en eso, en diversos grupos de investigación y estos espacios, ¿no? En CESPECH también, que quienes comparten este mismo espacio donde se da información, pues es gente que trabaja en cuestiones que tienen que ver con cuestiones neuropsicológicas, neuropsiquiátricas, en investigaciones neurocientíficas y que bueno, uno de los enfoques pues es hacia allá, ¿no? Tratar de entender y establecer nuevas alternativas para el tratamiento de este tipo de padecimientos como el Parkinson, el Alzheimer, las demencias, entre otros. Nos pregunta Rosa Isela en los comentarios, ¿qué tan recomendable es el hongo melena de león para la memoria? Para la Escuché memoria. Uh-huh. algo de la melena de león para la memoria. No he escuchado de este hongo de la melena de león, pero voy a investigarlo. No he escuchado, no tengo conocimiento. Es interesante saber. Aquí, bueno, aprovechando la pregunta, aunque no tenga yo una respuesta porque desconozco de este hongo, pues es la posibilidad de buscar información. Y para la gente que quiera saber más alrededor de esto, lo que les recomiendo es hacer la búsqueda, pero sobre todo en fuentes confiables de Sí, información, porque nos encontramos tantas cosas en el Internet y a veces sí. cosas que suenan tan reales que nos pueden confundir. No tengo información, desconozco de este hongo, buscaré y en otro espacio que pueda yo compartir con ustedes lo compartiré, pero aquí lo importante es que si alguien tiene esa necesidad de conocer más de algo porque nos causa interés, pues Sí, hay que hacer esa búsqueda en información confiable. sí, sin duda.
y consultar siempre también, creo yo, con un profesional de la salud. Y tampoco, a mí me parece que sería también un error cambiarme la medicina alópata por medicina homeopática por sugerencias, ¿no? Un poco siguiendo la línea de las recomendaciones que nos haces. Digo, para ir como redondeando esta idea de que, bueno, es importante valorar este tipo de efectos con profesionales, ¿no? De la salud Así es. y Así en es. eso también con neurólogos, ¿no? Neurólogos, psiquiatras, especialistas en salud mental, ¿no? Así es, sobre todo porque digo, y aprovechando este espacio tan importante para la gente que nos ve, este tema de las plantas es un tema bien interesante por la naturaleza y porque forma parte como de nuestra cultura también. Lo que les comentaba, que en algún momento todos hemos recurrido a una planta o Sí, como alimento o como remedio, pero todos lo hemos tenido como, a veces como la primera alternativa para hacer frente a alguna situación que tenemos de salud. Y es muy importante saber que si hay estudios científicos en esto de las enfermedades o de los estudios neurocientíficos, también hay mucho por hacer, muy interesante, pero sobre todo también esa parte, ¿no? Que quería dejar pues en esta charla de no por ser plantas, no por ser naturales, porque la gente eso dice, son naturales. Como no son sintéticos, muchas veces escucha eso, ¿no? Los medicamentos sintéticos hacen daño, las plantas no, y no precisamente sucede así, ¿no? Y de ahí la necesidad de, pues, fomentar la cultura de la información, de que pero por ser plantas sí pueden tener efectos secundarios, efectos tóxicos, pero esa otra parte también de que algo estamos haciendo con ellos, porque de alguna manera es juntar la tradición con la innovación. Tradicionalmente, el uso de plantas en México pues es muy arraigado. Como les comentaba, muchos de los medicamentos tuvieron sus inicios en las plantas medicinales. En sí, muchos lugares, en muchos estados de nuestra república, se ocupan mucho las plantas y para diferentes tratamientos, entonces nos dan esa posibilidad de investigar para poder acercar de la mano de la ciencia, de la tecnología, pues esas otras posibilidades, esos otros hallazgos que nos ayudan a entender su funcionamiento, pero que al mismo tiempo nos permitan a futuro, y espero que no sea un futuro muy lejano, alternativas para hacer frente a padecimientos, pues como los aquí se han mencionado, ¿no? Condiciones como las de pérdida de la memoria por demencia o algunas otras cuestiones que la generen, el Parkinson, el Alzheimer, la epilepsia, por ejemplo, hay plantas que son también anticonvulsivantes, las ocupan también para la epilepsia, entonces lo interesante es seguir investigando alrededor de estas, sabiendo cuáles son sus mecanismos por los que desencadenan esos efectos, cuáles podrían ser las posibles contraindicaciones que puedan haber con otras sustancias, por ejemplo, a fin de generar toda esa información que aprovechando el lugar donde estamos, que es México, y además hay muchas plantas que faltan por estudiar y las que están seguramente por seguir avanzando, pues que nos permitan en algún futuro, como lo decía, pues ofrecer esas alternativas. Creo que estamos muchos en esa sintonía, en ese barco, y bueno, en el tema de las plantas y en la parte, pues, en los estudios neurocientíficos que se hacen alrededor de ellas, pues también nos apoyamos mucho de los modelos animales, por ejemplo, y bueno, todo lo que hay alrededor de ellos, de las regulaciones. Nos apoyamos en las partes como más químicas, en el avance en las tecnologías también para poder determinar y poder evaluar mejor pues los resultados. Y lo hacen interesante, y lo más interesante es que en este campo a veces pensaríamos que solamente compete a los médicos, ¿no? Por esta parte, ¿no? Clínica, pero bueno, aquí están los médicos, los químicos, los biólogos eh, y de otras disciplinas que indudablemente desde la trinchera de cada uno y en el interés particular de poder generar este conocimiento, pues sí podemos acercarles a la población esto que nos preguntan, ¿no? Hoy quizás queden como muchas preguntas sin respuesta, como qué planta me recomienda, o qué saber acerca de este hongo, pero eso nos da la posibilidad de seguir investigando todavía más y de decirle a la gente que a veces no sabe lo que hacemos en un laboratorio, que muchas de estas investigaciones van encaminadas a eso. Y como alguna vez escuché en una plática que daba un investigador, ¿no? Se sabe más del universo que del cerebro y prácticamente no sabemos nada del universo, ¿no? Por sí. ahí, pues ofrece un interés y un reto pues en saber qué es lo que pasa con los metabolitos de las plantas, pues a nivel del cerebro, que nos puedan ayudar a tratar pues diferentes enfermedades. Y ahora para ir cerrando esta plática tan interesante, Gabriel, ¿qué
¿Qué estudias? ¿Qué planta estudias y qué has encontrado en en tu investigación, en los experimentos que realizas con estas plantas? ¿Qué has encontrado? Digamos, háblanos un poquito sobre tu investigación. Muchísimas gracias. Nosotros empezamos investigando esta planta que se llama Huichín, su nombre empírico tradicional. Su nombre científico es Verbena persicifolia. Esta planta es una planta arbustiva, maleza, que la consideran algunas personas, que nace en los linderos, que es endémica de los estados de Tabasco, de Veracruz, de Puebla, Tlaxcala y bueno, por ahí algunos otros. Y bueno, que las personas la ocupaban justamente porque decían que cuando se sentían muy nerviosas se la tomaban y eso les ayudaba a disminuir sus nervios. Entonces, por allá de hace algunos años que me decidí a iniciar una maestría y a estudiar, me llamaba mucho la atención porque mis parientes la empleaban. Y yo, como siempre he sido una persona un tanto ansiosa, pues entonces queriendo encontrar una alternativa para controlar mi ansiedad, me empezó a llamar la atención el estudio de esta planta. Empezamos a estudiarla en modelos animales, en rata, y bueno, nos dimos cuenta que cuando la administrábamos esta planta, la infusión de sus hojas, bueno, tenía efectos ansiolíticos, modificaba ciertas variables de conducta de las ratas en estos modelos donde la probábamos, que nos eran sugerentes de que tenían efectos ansiolíticos. Después de esto nos dimos cuenta pues que era la infusión, que es como la gente la tomaba, de repente ese como tecito. Nos dio la curiosidad de hacer un extracto y ahora para poder sacar esos compuestos químicos y estudiarlos para poder encontrar pues cuál era su efecto. Y bueno, hicimos un estudio ahí donde obtuvimos un extracto etanólico, que es lo más parecido como a la forma en la que los preparan las personas, en agua o en alcohol. Entonces también lo administramos en ratas y vimos que tenía un efecto tipo ansiolítico. La siguiente pregunta fue saber cuál era su posible mecanismo por el que desencadenaba este efecto y también cuál era la sustancia responsable. Y bueno, nos dimos cuenta cuando estudiábamos el efecto ya eh, ocupando algunos compuestos que son algunos antagonistas de los sitios donde ejercen efecto algunos ansiolíticos, como es el caso de las benzodiazepinas, pues nos dimos cuenta que ejercía su efecto a través justamente de el receptor del GABA-A, que es en donde la mayoría de los ansiolíticos, o bueno, grupos ansiolíticos desencadenan su efecto. Seguimos haciendo la búsqueda con la intención de poder determinar el compuesto activo y en algún momento ofrecer esa posibilidad de quizás un fitomedicamento, no quitamos el dedo del renglón. Y bueno, probamos ahí y nos dimos cuenta que quienes desencadenaban este efecto, pues encontraba el metabolito responsable dentro de un grupo de compuestos que se les llaman compuestos fenólicos. Y ahí es donde entra todo el reto químico, porque ahora es fraccionar para poder llegar a ese metabolito en específico y es en el punto donde nos encontramos. Sin embargo, ahí en ese camino, de repente también la gente nos decía que esta planta la ocupaban para disminuir la glucosa. Las personas diabéticas se la tomaban y decían que, bueno, les ayudaba. Nos empezó a llamar la atención porque, bueno, hay una comorbilidad entre la ansiedad y la diabetes. Y creíamos que podía esta planta tener como ese efecto dual, servir para la ansiedad, pero también ayudar a controlar los niveles de glucosa y considerando también que en el caso de las personas diabéticas toman muchos medicamentos dependiendo de su esquema de tratamiento y que el éxito, entre muchas más cosas, también radica en la adherencia que tengan al tratamiento y a veces es más fácil que puedan aceptar consumir una planta que tomar varios medicamentos, pues vimos el potencial de empezar a estudiar también el efecto de esta planta para diabetes. Y bueno, ahí encontramos que ayuda a regular los niveles de glucosa y bueno, lo que seguimos y queremos seguir investigando ahora es la relación que pudiera tener simulando la condición diabética con la condición ansiosa, dándola como un tratamiento para ver si pudiera controlar tanto la ansiedad como la glucosa en sangre. Considerando también que México, desafortunadamente, somos uno de los países donde hay pues, mayor número de personas diabéticas y donde la ansiedad pues, va incrementando, pues creemos que este tipo de estudios cobra una pertinencia social y bueno, es donde estamos investigando esta planta, ya sus metabolitos para el tratamiento o investigaciones en diabetes y seguimos también con el tema de la ansiedad. Muy bien, doctor Gabriel, pues un gusto.
Un gusto que nos haya compartido toda esta información súper interesante. Me parece que hay mucho que hacer, ¿no? En el terreno de la investigación en plantas medicinales. Tenemos muchísima variedad de una flora inmensa en México, una de las más ricas del mundo, yo creo. Bueno, no creo, lo es, ¿no? Entonces, creo que hay muchísimo trabajo que hacer en términos científicos para determinar justamente, pues, qué moléculas son las que están propiciando este efecto sobre el sistema nervioso, ya sea ansiolítico, antioxidante, antiinflamatorio, etcétera, ¿no? Me parece muy valioso el trabajo que haces y con mucho potencial, ¿no? Espero que nos estés compartiendo por acá el descubrimiento de algún fitofármaco pronto, ¿no? Sí, y de hecho es como la intención, es como lo que en el grupo de investigación queremos. Sabemos que esto, pues es el esfuerzo de muchas personas, quienes están meramente en el área química, quienes están en la parte de la validación farmacológica, quienes van a llevar esto a darle una presentación y forma farmacéutica para llegar al objetivo del fitomedicamento. Es un camino que nos queda todavía por recorrer, pero bueno, ya lo hemos iniciado y a lo largo de este camino, pues también nos ha dado la posibilidad de conocer a más personas, de aprender nuevas cosas, de formarnos. Me dio a mí la oportunidad de estudiar esta maestría de Sempech, donde aprendí otras cosas que me ayudaron también a poder llevar a lo que estábamos haciendo a nivel de investigación. Pero algo también bien importante es la formación de los recursos humanos interesados en este tema y sobre todo la información nueva que podemos generar y que se las podamos regresar a las personas de donde nosotros obtuvimos ese primer conocimiento, ahí a nivel del campo, de donde están, de cómo la consumen, que también nos decían lo que encuentran, regrésenos a decir qué fue lo que encontraron. Entonces también ahí estamos en esa sintonía y en ese canal. Lo interesante, ¿no? De la investigación en las plantas medicinales que tiene un aspecto social, casi antropológico, ¿no? En donde, bueno, el investigador también tiene que indagar en eso, en esos ámbitos, ¿no? Para poder sondear cuáles son los efectos de ciertas plantas que la gente reporta que tienen un buen efecto. Pues qué Sí, interesante, doctor Gabriel, te agradezco muchísimo esta plática, ¿no? Esta charla. Y pues bueno, esperamos tenerte por aquí de vuelta pronto, ¿no? Hablándonos más sobre estas cosas, sobre esto tan interesante que son el estudio científico de las plantas medicinales. muchas gracias, doctor, por el espacio, por la participación, a todas las personas que siguen también este espacio, muchas gracias. Y bueno, siempre es importante conocer qué es lo que se está haciendo y también, pues interesante en que en estos espacios también sirvan como de motivación y de desmitificar algunas cuestiones, como es el caso del uso de las plantas medicinales. Para mí, un gusto haber compartido este espacio. Quedan muchas preguntas más por responder y espero tener la oportunidad de regresar y responderlas. Claro que sí, doctor Gabriel, un gusto, ¿no? Y bueno, agradezco a toda la gente que ha seguido esta transmisión. Espero que haya sido de su agrado y se hayan llevado algo en esta plática. Y bueno, ya nos veremos en este espacio nuevamente en los meses subsecuentes. Muchas gracias a todos, a todas. Gracias, doctor Gabriel. Estamos en comunicación y un gusto tenerlo por acá. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta Gracias. luego. Hasta luego. ¿Y tú ya formas parte de Sempech?